En iglesia, el apóstol Pablo terminó en la porción de la semana pasada mostrando de que Abraham había sido justificado por la fe. Que a pesar de él representar un hombre, un modelo ejemplar de obediencia, a pesar de Abraham tener los méritos, tener el ejemplo de que él podía considerarse perdonado delante de Dios por la manera en que él vivió, el apóstol Pablo decía que él podía tener incluso de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque la justificación de Abraham ocurrió por medio de la fe. Dice el verso 3 del capítulo 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Así que Pablo dejó de manera clara de que la justificación de este hombre se adquirió por medio de la fe. En la porción que acabamos de leer, el apóstol Pablo entonces, en esta porción, va a reafirmar esta verdad de por qué la fe contiene en sí misma todo lo que necesitamos para experimentar las promesas de Dios. Somos justificados por fe. Ahora, ¿por qué la fe es suficiente para justificar nuestros pecados? Y esa es la idea del apóstol Pablo en esta porción. Enseñarle a los creyentes en Roma por qué. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué nos dice la palabra en relación a la fe que nos pueda convencer a nosotros de que si yo deposito mi confianza en Jesús, realmente yo voy a obtener el perdón de mis pecados? Alguien dijo una vez, ¿cuánto lo crees? Es más importante que cuánto lo quieres. ¿Cuánto lo crees? Es más importante que cuánto lo quieres. La mayoría de nosotros no podrá alcanzar sus metas en la vida, ni podrá lograr lo que quiere, porque no hemos llegado al punto de creer que somos capaces de lograrlo. La mayoría de nosotros anhelamos y soñamos cosas y no las vamos a alcanzar. ¿Usted sabe por qué? Porque en el fondo nosotros dudamos, no creemos, estamos inseguros, no nos sentimos capaces de hacerlo. Es por esto que no vamos a lograr lo que soñamos. Porque en el fondo nosotros dudamos, pensamos, y si no me sale bien, y yo tengo la capacidad para hacer estas cosas, piense por un momento en eso que usted quiere. Le voy a dar un segundo. Eso que usted anhela, que usted sueña, que usted ha intentado incluso muchas veces hacer, pero que no lo logra. No logra permanecer en eso, no logra alcanzar ese sueño, esa meta. Piense en eso por un momento. Usted lo quiere. Usted lo anhela de todo corazón. Usted ha orado a Dios, le ha pedido, Señor, ayúdame a conseguir, en cualquier esfera, ayúdame a conseguir un trabajo, ayúdame a conseguir un mejor matrimonio, ayúdame a conseguir una mejor situación económica, ayúdame a conseguir. ¿Qué usted ha pensado? ¿Qué usted quiere? Y ha pensado y ha anhelado en la vida y no lo ha logrado. ¿Usted sabe por qué no lo ha logrado? Porque usted tiene miedo, porque usted está inseguro, porque usted duda. Y es por esto que la fe en lo que sea que usted vaya a hacer y desee es determinante para alcanzar. Pero lo mismo pasa en la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de tener años en el Evangelio, tenemos todavía dificultades
para ser fieles en la oración, para ser fieles en la lectura y el estudio de la palabra, para ser fieles en varios aspectos de nuestra vida espiritual como cristianos, de servicio y demás. ¿Cuántos de nosotros fracasamos en ser fieles a las cosas que sabemos que son importantes y que tenemos que alcanzar? ¿Usted sabe por qué nosotros tenemos tantas dificultades espirituales para alcanzar las metas que Dios nos ha propuesto? Por la misma razón que usted no ha alcanzado las metas personales. No creemos, no tenemos fe de que si yo vivo una vida de oración y dependencia al Señor, eso va a funcionar. No creemos que exponiéndonos a la palabra de Dios de manera continua, que el estudio continuo, que el estudio disciplinado va a transformar mi vida. No lo creo. Esa es la verdad. Dudamos de que Dios pueda realmente transformar mi vida si yo me expongo a su palabra. No creo que la palabra de Dios tiene el poder real para cambiar mi vida. Y cuando yo dudo y cuando yo no creo, yo no puedo actuar, porque por eso es que la fe me lleva a la obediencia. Yo todo lo que hago, lo hago porque lo creo. Todos ustedes se pararon hoy de su cama y llegaron a este lugar porque creen algo que los movió aquí. Todos. Nadie vino aquí y dije, déjame salir para la iglesia. No. Usted vino a la iglesia, usted se movió hoy porque usted tiene fe en algo que está aquí, que usted piensa va a conseguir aquí. Hermanos, no lo logramos porque no estamos convencidos. No hemos alcanzado el nivel de creer que orar y leer la Biblia es tan importante para darle prioridad en nuestras vidas. Es por esto que no lo hacemos. No oro, no leo la Biblia de manera disciplinada porque todavía yo no me convenzo que eso es una prioridad para mi fe, ni para mi vida cristiana. Y si eso no es una prioridad, yo pongo otras cosas en su lugar como prioridad y dejo este tiempo como algo secundario. Es importante, yo no puedo decir eso, yo sé que leer la Biblia es importante, yo sé que orar es importante, pero usted piensa que no es lo más importante. Es la fe lo que me permite colocar las cosas en el lugar correcto. Buscar a Dios en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, es una convicción. Es una convicción, es una manera de ver la vida, es mirar a Dios como lo más importante. Si yo miro a Dios como lo más importante, siempre tendré tiempo para Dios, porque le dedico el tiempo, le dedico mi vida a las cosas no importantes, sino a la cosa más importante. Hoy ustedes dijeron, hoy es domingo y lo más importante para mí es ir a la iglesia. Eso, usted está aquí porque usted se levantó hoy y dijo, oh, yo necesito, o sea, mi prioridad de este día, mi prioridad de esta semana es estar en la casa del Señor. Y esto lo movió a la casa del Señor, porque todo depende, no solamente si sabemos que es importante, sino si sabemos que es lo más importante. Y por esto la fe contiene característica única para nuestras vidas. La fe en la promesa que Cristo nos hace es la clave para alcanzar entonces la justificación y perdón de nuestros pecados. Tengo que creer que es posible, tengo que creer que lo voy a obtener, tengo que creer que es suficiente la justificación de mis pecados solo por fe. Ese es el tema en la carta romana. El punto aquí era desmontar la ley, la obediencia, para que el hombre, para que los creyentes, para que estos hermanos pusieran su fe solo en lo que Cristo hizo. Sin obras, sin obediencia, sin dejar, sin poner tu fe únicamente en la persona de Cristo. Es lo que te va a justificar. Y el apóstol Pablo
va a dar 4 verdades que son únicas de la fe y que es la responsable o son las responsables de que podamos experimentar ese perdón de nuestros pecados. Y en primer lugar, el apóstol Pablo en el verso 13 al 15 establece que la fe otorga la promesa para todos. Eso es algo que la fe hace. Es única de la fe. La fe tiene oportunidades para todos, dice el apóstol Pablo a estos creyentes. Mire que dice el verso 13 al 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia ¿de qué? La justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que el verso 13 inicia declarando la primera gran verdad de la fe. La fe nos da oportunidad a todos. Pablo continúa clarificando y desmontando el error de esos hermanos judíos, de esos creyentes judíos, sobre la ley como norma divina para justificar al hombre. La ley no te va a llevar al cielo. Los mandamientos de Dios no te van a llevar al cielo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Porque no por la ley, porque no por los mandatos de Dios, no por los mandamientos de Dios, dado a Abraham o a su descendencia, fue dada a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justificación de la fe. Y eso es lo primero. Porque la ley invalida la fe. Dice el verso 4, dice 14, perdón. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Vana resulta la fe. Y anulada la promesa. Así que la ley hace 2 cosas. Invalida la fe, es vana la fe y anula la promesa de Dios. ¿Y cuál es el punto aquí? Los judíos tenían que entender que ellos, el hecho de ser el pueblo de Dios elegido, el hecho de tener la ley de Dios, no podían confiar en ella. Todo era por fe. Todo es por fe. La justicia de Dios se revela por medio de la fe. El perdón de pecado es por medio de la fe. El hombre no se redime por ser elegido. El hombre no se redime por ser parte de Dios. El hombre se redime cuando cree. Así que los judíos eran elegidos, pero no habían sido justificados. ¿Por qué? Porque no habían creído. Era la fe el elemento clave de la justificación de los hombres. O es la fe el elemento clave de la justificación del hombre. Porque Pablo dice, porque si son los de la ley, porque si son los que son de la ley, son los herederos. Es decir, si los judíos eran herederos por ser judíos, ¿van a resultar la fe? En pocas palabras, si la justificación es por elección o es por, como algunos piensan, predestinada, vana es la fe. No hay tenemos que creer. Si la promesa el pueblo la recibió por ser pueblo de Dios, por tener la ley, vana es la fe. No necesitaban creer. Los judíos no tenían que creer si la promesa era recibida por la promesa, por la elección de Abraham. Ellos no tenían que creerlo. No era necesario confiar en Cristo si nosotros adquirimos la promesa por la ley. No era necesario. Por eso toda la humanidad puede ser justificada
Porque la fe otorga la promesa para todos. La ley nos muestra el camino de la fe para la justificación. Esto es lo que hace la ley. La ley fue dada al pueblo de Dios y la ley mostró que tú y yo no podemos cumplirla. Es interesante que algunos piensan que pueden cumplir la ley de Dios. No, yo obedezco los mandatos de Dios, dicen algunos. No, yo soy una persona que cumple la ley de Dios. Ah, de verdad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú cumples la ley de Dios de manera perfecta? ¿Ustedes recuerdan al joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, yo he guardado toda la ley? Yo he guardado toda la ley. Y Jesús le dijo, ok, vende lo que tienes y sígueme. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Yo te aviso. Déjame consultar algo. No podemos engañar a Dios. No podemos creernos que realmente cumplimos la ley de Dios. Todos estamos en esto por la gracia de Dios. Usted y yo no somos dignos y no vamos a cumplir la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la ley Dios nos la da para descalificarnos. Es la ley la que te va a llevar a confiar en el sacrificio de Jesús. En pocas palabras, Dios nos da la ley como una nana, como una cuidadora, para llevarnos a Cristo y decirnos, mira, tú no puedes salvarte, tú no lo vas a hacer bien, tú no cumples con el estándar de Dios, tú tienes que creer en Cristo. Si crees en su sacrificio, es más fácil. Porque ya te demostré que tú no puedes cumplir la ley 100% toda tu vida. Eso es todo. La ley está en medio de nosotros, Dios la puso, es buena, no es que la ley no sirve, la ley es buena, porque la ley nos enseña, nos señala la transgresión, nos señala el pecado. Nos dice, eres imperfecto, no puedes hacerlo, no puedes obedecer. La ley es buena porque te descalifica a ti, me descalifica a mí para llevarnos a Cristo y confiar en Él. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes romanos. Que no es por ley, no es para que ustedes crean que pueden justificarse, no es por ley, es por causa, precisamente, de la fe. Así que en primer lugar, la primera gran verdad que tenemos que entender en esta mañana es que la fe otorga promesa para todos. Para todos. No solamente para los de la ley, también para los gentiles. Para todos hay oportunidad y todos podemos recibir la promesa que Dios nos da. En segundo lugar, la fe garantiza la gracia y afirma la promesa para toda la humanidad. Mire que dice el verso 16 al 17. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que la fe es la garantía. Nos garantiza la gracia, afirma la promesa para todos nosotros. ¿Por qué? Porque ya Pablo ha dicho que si hubiese sido por la ley, ninguno de nosotros puede adquirir la justificación. La ley nos reprueba. Entonces, ¿qué dice Pablo? Por tanto, es por fe. Es por fe, punto. ¿Cómo el hombre va a adquirir el perdón de sus pecados? ¿Cómo el hombre va a recibir la promesa de salvación de parte de Cristo? ¿Cómo? Por fe. Por fe, dice el verso 16. Muy sencillo. Por tanto, es por fe. ¿Para qué? Para que sea por gracia.
por fe para que sea por gracia. La fe es por el oír la palabra de Dios. Así que tú y yo no tenemos que hacer una obra para adquirir la justificación o el perdón de nuestros pecados. Tú y yo tenemos que oír el mensaje de salvación y tú y yo tenemos que creer el mensaje de salvación. Así de sencillo. Es por fe para que sea por gracia, para que sea gratuito, para que sea el favor de Dios para contigo, para conmigo, tiene que ser por fe. Porque ya vimos la semana pasada que el que obra no se le encuentra como gracia, sino como salario, como deuda. Y poníamos el ejemplo, que vamos al trabajo, ¿verdad? Durante 15 días, durante un mes, pero al final, a mí hay que pagarme, ¿verdad? Si yo obro, si yo hago un trabajo, hay que pagarme. No me dan un salario por gracia. Algunos sí, le dicen botella. Usted lo conoce, ¿verdad? Eso es gracia. Que te manden un cheque a tu casa por no ir a trabajar. Entonces, eso es algo así. O sea, es un regalo de Dios dado a nosotros sin hacer nada. ¿Y cómo se obtiene esa salvación? Cuando yo creo. Dice que la fe mueve el regalo. Y yo siempre pongo en los módulos, pongo el ejemplo de la maquinita que están en los supermercados, que usted va y deposita una moneda y ella te da el botoncito y le da un refresco, una papita, lo que usted quiera, ¿verdad? La fe mueve el regalo, la fe mueve el presente. Cuando yo deposito la fe en Jesús, Jesús mueve el regalo de justificación para mi vida. Por eso es algo personal. Cada uno de nosotros tiene que definir qué tanto lo cree. Qué tanto lo cree es más importante que qué tanto tú lo quieres. ¿Qué tanto tú crees en eso? Es la fe lo que te hace hijo, te hace parte de la descendencia. Dice el verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Para quién? Para toda su descendencia. Esa fe nos hace hijos, nos hace parte del linaje, nos hace parte de la descendencia de Abraham, nuestro padre de la fe, terrenalmente nuestro padre de la fe. No solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Así que la fe nos garantiza la gracia y afirma la promesa porque nos hace hijos y nos da vida eterna. Nos da vida eterna, dice el verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da, que dice, vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí voy a aclarar dos cosas. Lo primero es la promesa de que todo el que ha creído, aunque esté muerto, vivirá. Él nos da vida. Porque Dios es el único que tiene el poder y que ha mostrado que usted puede morir y resucitar. Lázaro murió, tenía varios días ya. Ya olía mal. Y Jesús mostró que Él es Dios, mostró que en Él se puede confiar después de la muerte, porque Él le dijo, Lázaro, levántate. ¿Y qué hizo Lázaro? Se levantó. ¿Usted sabe por qué Cristo es el único Salvador? Porque es el único que ha mostrado que después de la muerte se puede vivir. Por esto es que yo creo. ¿Usted sabe por qué Tomás dudó? Después de la resurrección. Porque no había visto. Tú puedes decirme que vas a resucitar, tú puedes decirme que tú tienes vida eterna, tú puedes decirme muchísimas cosas, pero tú tienes que mostrar eso. Jesús no solamente dijo que era la vida y era la resurrección, Jesús demostró que era la vida y mostró que era la resurrección. Mostró que era la vida porque podía levantar de la muerte a las personas.
Mostró que era la resurrección porque se levantó al tercer día. Y con esos ejemplos, Él dijo, ustedes pueden confiar en mí. Y por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta mañana, en la Cena del Señor, hablábamos de cómo Él representa ese sumo sacerdote, ese mediador entre el hombre y el Padre. Ese es Cristo. Él es que está dando estas verdades a la iglesia, diciendo que el que crea, el que ponga su fe, recibirá por gracia la justificación, perdón de sus pecados y tendrá vida eterna. No solamente esto, nuestro Dios, hermanos, tiene la potestad de llamar las cosas, dice Pablo aquí, al final del verso 17, y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Abraham recibió una promesa. Su esposa, Sara, estéril. Y él está diciendo a Abraham, tú vas a tener un hijo. Él estaba llamando las cosas que eran imposibles de ver humanamente. Yo no sé qué estaba pensando Sara y Abraham cuando Dios le dijo esto. Cuando usted sabe que tiene una condición, cuando usted sabe que ya es mayor de edad. Y Dios le está diciendo, tú vas a tener descendencia. Lo saca y le dice, mira las estrellas del cielo. ¿Tú estás mirando eso? Así será tu descendencia. Y Abraham con más de 80 años. Y una doña ya. Pero ese es el Dios que tú y yo le creemos. Al Dios que tú y yo le creemos, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y quiero aclarar esto, hermanos, porque hay muchas corrientes hoy en día. Esto es un atributo de Dios. Cuidado, cuidado con nosotros pensar que podemos hacer eso. ¿Quién es que llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Abraham o Dios? ¿Pablo o Dios? ¿La iglesia o Dios? Los atributos de Dios son de Dios, usted sabe, ¿verdad? Y por eso le adoramos, porque son atributos únicos de Él. Yo no puedo llamarme soberano, no puedo llamarme 3 veces santo, no puedo llamarme omnipresente, omnisciente. Yo soy omnisciente, yo soy omnipresente. ¿Qué usted pensaría si yo me paro aquí el domingo y digo, mire hermanos, a partir de hoy yo soy omnipotente? Usted sale por ahí, yo espero. Yo espero que usted se vaya, usted salga por la puerta y me deje aquí solo. Eso es una blasfemia, ¿verdad? Eso es algo aberrante de alguien pensar que puede tener los atributos de Dios. Y a mí me da mucha pena porque sucede que hoy en día muchos hombres están parados en el púlpito, muchos creyentes, artistas, muchas personas están afirmando esta cosa. Ellos están declarando lo que no es para que sea. Ellos están afirmando cosas para que sucedan porque ellos están declarando, ellos están afirmando cosas. Llamar las cosas que no son como si fuesen es un atributo de Dios, no de nosotros. Llamar las cosas que no son como si fuesen es un atributo de Dios, no de nosotros. Cuando Abraham y Sara no podían ver descendencia, Dios prometió y dio descendencia. Por más que nosotros declaremos, por más que nosotros afirmemos, desatemos, lo que usted quiera, por más que hagamos esto para atraer lo que queremos, nada ocurrirá si no es su voluntad. Sara quería un hijo. ¿Qué hizo Sara? Hasta le dio la esclava a la esposa.
Qué condescendiente esa muchacha. Qué bondadosa. No, toma la clavada. Anhelaba con todo su corazón un hijo. Tuvo Sara un hijo porque quería un hijo, porque oraba al Señor. ¿Recuerdan a Sara orando y clamando a Dios para que le diera un hijo? ¿Ustedes recuerdan esa historia, ese momento de la historia? Que pensaba hasta que estaba borracha. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Anhelando delante de la presencia de Dios, con clamor, con ruego, un hijo. ¿Tuvo Sara un hijo por eso? No tuvo un hijo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted puede querer todo lo que usted quiera. Usted puede anhelar todo lo que usted quiera. Usted puede declarar todo lo que usted quiera. Pero si no es la voluntad de Dios, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir. El creyente no vive afirmando cosa positiva. Vive confiando en las promesas y la voluntad de Dios. Por más que afirmes, no podrás tener nada más de lo que Dios quiere darte. Sara anhelaba un hijo, pero solo cuando Dios determinó, lo obtuvo. Es Dios mismo que hará las cosas imposibles conforme a sus promesas, su soberanía y su poder. Es Dios mismo que lo hará. Así que, hermanos, creamos, aumentemos nuestra fe. ¿Usted quiere ver las cosas imposibles? No es declarando, es aumentando la fe, es viviendo por fe, es cada día conociendo. ¿Cómo yo aumento mi fe, Jonathan? Bueno, la palabra dice que tú y yo tenemos que conocer. El conocimiento aumenta la fe. Y no significa que porque tú conozcas tienes fe tampoco. Pero no hay otra manera de alimentar la fe que no sea conociendo a Dios. No existe, no hay otro camino. La fe aumenta a la medida que tú y yo conocemos. Por esto, cuando Jesús envía a los discípulos a la gran comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos es un proceso de entrenamiento. ¿Cómo ellos iban a creer? Y más adelante Pablo va a hablar de esto. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán en aquel si no le explicamos? Tenemos que darle el evangelio. No pueden invocar a quien no han creído. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Si nadie les enseña. La fe viene por el oír. Yo tengo que comunicar el mensaje. Deben de escuchar el mensaje, deben conocer el mensaje para que la fe venga. Pero luego mi fe es un proceso continuo de conocimiento. Yo tengo que seguir conociendo a Dios. Y a la medida que yo conozco a ese Dios, mi fe aumenta. ¿Qué va a suceder cuando yo necesite mirar a Dios hacer algo imposible en mi vida? Yo voy a recordar lo que dice su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Número uno, que tú y yo entendamos que Él es Dios y Él hace lo que tú y yo no podemos ver, Él lo hace posible. Esa debe ser nuestro enfoque, conocer a ese Dios. ¿Cómo obra ese Dios de lo imposible? ¿Cómo obra el Dios que hace posible aquellas cosas que yo no puedo mirar humanamente? Ese milagro, esa transformación de la vida, de mi vida, de la vida de otras personas, ¿cómo Dios lo hace? Porque Dios se encarga de poner las cosas que tú y yo no podemos mirar. Esa es la fe. Cuánto lo creo es más importante que cuánto lo quiero. Cuando dudo, cuando tengo miedo, cuando estoy inseguro, cuando no sé si va a pasar, eso detiene a nuestro Dios. Dios quiere mirarnos creer. ¿Tú crees? ¿Qué fue lo que Dios hizo con esta pareja? Dios le dio una promesa para que ellos vivieran por esa esperanza. Mire que dice el verso 18 al 22. La fe, entonces, en tercer lugar, la tercera verdad es que la fe nos da la esperanza ante lo imposible. Es la fe lo que te mantiene vivo, es la fe lo que te va a mantener enfocado, es la fe la que te va a mantener con esperanza, en obediencia constante. Tu fe
constante. Porque es la fe la que nos da esperanza. Eso fue lo que hicieron Abraham y Sara. Dios le prometió, le creyeron la promesa y vivieron esperando esa promesa. ¿Cuándo? Cuando él la diera. 25 años después llegó su hijo. 25 años. Y usted tiene 2 semanas orándole al Señor y se desespera. No, ya, y suelta la oración y suelta todo. 2 semanas te ora y Señor, yo quiero esto. No está pasando nada, ya. 2 semanas. Pero mire qué hicieron esta pareja, a diferencia de nosotros. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Para él mirar ese milagro, esa promesa de que iba a ser el papá de todos nosotros en la fe. Él tuvo que aferrarse a su fe, tener esperanza. Dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó ¿en qué? En la fe. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había ¿qué? Prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Ustedes están entendiendo esto? Ustedes están entendiendo ahora la vida de Abraham. Este hombre y Sara, ¿qué fue lo que ocurrió en su historia? Primero, él se aferró, él creyó en la esperanza que había en ese Dios. Dios le dijo, Dios le prometió que iba a ser padre de las multitudes. Dios le prometió un hijo. Él se aferró a esas 2 esperanzas. Dios me prometió un hijo y una descendencia grande. Él creyó, esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de todos nosotros. Dice el verso 18, conforme se le había dicho, solamente se le dijo. Dios simplemente le dio unas palabras a Abraham. Le dijo, mira, esto es lo que va a ocurrir. Y Dios muchas veces nos habla en su palabra. Nos dice que creamos, nos dice que vivamos para Él, que confiemos en Él, que descansemos en Él. Y nosotros no creemos, no le creemos a Dios. Dice el verso 19, que a pesar de Abraham mirar su condición física, 100 años, su fe no se debilitó. Todo lo contrario. Su cuerpo físico se estaba debilitando, pero su ser interior cada día se fortalecía más. Y esa fortaleza interna fue la que lo llevó a experimentar las promesas de Dios. Tú y yo podemos físicamente estar agotados, mentalmente agotados, emocionalmente agotados, pero si tú y yo estamos fortalecidos internamente en nuestra fe, vamos a mirar la promesa de Dios en nuestras vidas. Te puedes cansar físicamente, te puedes cansar emocionalmente, pero si le crees a Dios y lo que Dios puede hacer en tu vida, en la vida de tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la universidad, vas a mirar a Dios obrar. Pero debemos nosotros de creer al Dios que nosotros le servimos, y para creerle tenemos que conocerle. Por eso necesitamos una relación continua, íntima con Dios de cada día. Dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al mirar su cuerpo, no se debilitó. Estaba ya como de muerto, dice Pablo. 100 años. Y para ponerle como el cherry al postre, la esposa es estéril. Ustedes saben lo que implica todo eso, ¿verdad? Un hombre de 100 con una mujer estéril. Si ni siendo jóvenes podemos lograr tener un hijo, combinadas estas 2 cosas, es algo totalmente imposible. Pero el verso 20 dice, tampoco dudó
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo yo fortalezco mi fe? Ya yo sé que la aumento con el conocimiento, la aumento al escuchar la palabra de Dios, la aumento al estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo fortalezco mi fe? ¿Cómo le saco músculo a la fe? Viviendo para su gloria. Y eso significa obediencia. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Porque vivió en obediencia absoluta. Y su obediencia entonces lo coloca en esta posición. Dando gloria a Dios, él estuvo fortaleciendo la promesa y la fe que tenía en Dios. Así que Abraham recibió una promesa extraordinaria, su fe estuvo por encima de la circunstancia y Abraham vivió para la gloria de Dios. Esto estaba fortaleciendo su fe. Y de esta manera, su fe entonces, dice Pablo a esos hermanos, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada entonces como el medio para obtener la vida eterna, el perdón de sus pecados. Es la fe. Es la fe. Por eso la fe contiene en sí mismo todo el poder para la salvación de nuestras vidas. Por último, la última verdad que el apóstol Pablo les dice a estos hermanos es que la fe es el único requerimiento para obtener la declaración de justificación. La fe emite el decreto. Cuando un delincuente va a un juicio, luego de los abogados exponer, ¿verdad?, las evidencias, las defensas, alguien tiene que emitir el juicio final. ¿Cuál es la sentencia sobre la vida de esa persona? Si es culpable o si es inocente. La fe es la que declara la inocencia, el perdón de nuestros pecados. La fe. Si no es la fe, nada ni nadie puede declarar esto. Esto es como Pablo concluye el capítulo 4. Mire qué dice el verso 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. No solamente fue Abraham. No solamente Abraham adquirió la justicia de Dios, el perdón de Dios por la fe. Verso 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que dice ahí, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. No solamente Abraham, que fue un hombre elegido por Dios, primer patriarca, un hombre elegido por Dios, necesitó la fe para la justificación de su pecado. Y no solamente él, sino nosotros, la iglesia también, que hemos sido elegidos en Cristo, necesitamos la fe para perdón de nuestros pecados. Nadie recibe el perdón de pecado, al menos que no sea por la fe. Esta es una tesis sobre la justificación de los hombres. Esta es una tesis, este es un estudio completo para que entendamos la mente de Dios en relación a su creación. El apóstol Pablo inició destituyéndonos, colocando a la humanidad separada, impíos, nos llamó a todos. El hombre no quiere a Dios, el hombre quiere vivir apartado de Dios, el hombre no ama a Dios, el hombre no busca a Dios y lo busca limitado. Esa es la condición de nosotros. No queremos a Dios. Pero Dios en su amor envía a su Hijo Jesucristo para que todos aquellos que crean en su sacrificio puedan obtener la justificación de pecado.
No solamente a Abraham, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esta es a lo que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Así que la fe, amigos, hermanos, es el único requerimiento. Subraye eso. La fe es el único requerimiento para obtener la declaración de justificación. ¿Usted quiere entrar al cielo? ¿Usted quiere llegar inocente al cielo? ¿Usted quiere llegar libre de culpa al cielo? ¿Usted quiere llegar perdonado al cielo? ¿Usted no quiere preocuparse si va al cielo o no va al cielo? Si eso es así, cree, pon tu fe solamente en la promesa que Jesús hizo. Porque solo con la fe en Cristo tú podrás, yo podré entrar a la eternidad. El perdón de nuestros pecados se encuentra en la cruz de Cristo y en la fe de su sacrificio. La fe es un requerimiento universal. Es para todos. Fue para Abraham y es para todos nosotros. Es para todos los que creen en aquel que nos da la esperanza después de la muerte. Es para los que creen en el perdón de sus pecados. Si no te convences de que Jesús es tu único Salvador, si no estás convencido de que es suficiente su sacrificio, no puedes obtener la vida eterna. Concluyo diciendo lo siguiente. El evangelio efectivo y que logra redimir y transformar al pecador es el mensaje que representa el poder del evangelio únicamente por medio de la fe en la promesa que Cristo hace. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es creerlo y confiar más que lo que pensamos o queremos esa salvación eterna. No iremos a la eternidad porque queremos ir. No llegaremos a nadie a la eternidad porque queremos verlo algún día allá. La esperanza de encontrarnos con nuestros seres queridos, la esperanza de nosotros estar en los cielos con nuestro Dios, descansa en qué tan convencidos estamos de que Jesús es nuestro Salvador. De qué tan convencidos estamos de que Él y nadie más nos puede salvar para la vida eterna. Solo por fe, tú y yo podemos entrar al trono de la gracia de nuestro Dios y disfrutar y obtener la sentencia de no culpable por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.